Bien, buen día Lucas. Veo que no pudiste entrar, pero no pasa nada, ¿no? Yo lo grabo ahorita y te paso la grabación para que puedas mirarla cuando estés libre. Bueno, entonces, este tema, centros de gravedad y centroides de volúmenes, se basa básicamente en esto que vemos acá, en esta diapositiva que vemos aquí, ¿no? Las fórmulas para calcular los cálculos de centroides, ¿no? Las fórmulas para calcular los centroides. Bueno, básicamente la fórmula es básicamente una fórmula generalizada de la que se utiliza para hallar los centroides en figuras bidimensionales, ¿no? En figuras bidimensionales, por ejemplo, utilizábamos que para hallar el X global, del centro de gravedad, pues era igual a la sumatoria de las distancias baricéntricas de cada una de las figuras de la sección compuesta por el área de cada uno, ¿no? Y dividido entre la sumatoria de las áreas de cada figura que tengamos en el problema, ¿no? Y para y era lo mismo, solo que en vez de aquí x, aquí era y, ¿no? Entonces, para lo que viene siendo cálculos de centroides, pero en figuras 3D, o como podemos ver, de volúmenes, pues entonces básicamente en vez de tener únicamente XG y YG, pues vamos a tener las tres componentes, ¿no? XG, YG y ZG. Bien, entonces ahora aquí ocurre algo. Para lo que viene siendo el cálculo de centroides en figura 2D, nosotros únicamente hallamos el área, pues, ¿no? De cada figura compuesta, de cada figura independiente de una figura compuesta, ¿no? Por así decirlo. Para cálculos de centros de gravedad en volúmenes, pues tenemos que usar ya sea peso, masa o el propio volumen, ¿no? Dependiendo de los datos que me dé el problema. Por ejemplo, si el problema nos da de dato el peso específico y digamos en la sección, como es en el primer ejemplo del PDF que me pasaste, hay dos elementos, ¿no? Hay una tubería de acero y unas alas, ¿no? Triangulares, planas. Entonces, para este tipo de problema, por ejemplo, me da dos de estos diferentes, ¿no? Dos pesos específicos. Uno para el acero y otro para estas alas, que creo que es la de latón, si no me equivoco. Entonces, cuando me da dos pesos específicos distintos para uno o más elementos, para dos o más elementos que compongan mi figura geométrica, entonces ahí sí es necesario calcular lo que viene siendo el peso, ¿no? De cada uno, de cada elemento independientemente. Bien, obviamente que si hay elementos iguales, pues se pueden agrupar, ¿no? Pero hay que calcular el peso, ¿no? Cuando tenemos pesos específicos distintos para cada elemento. Obviamente ya la expresión o la ecuación para calcular los centros de gravedad en cada uno de los ejes, pues sería esta, ¿no? Por ejemplo, centro de gravedad total en X sería igual a la sumatoria de los pesos multiplicado por la distancia baricéntrica del centro de gravedad de cada figura o de cada volumen al eje, ¿no? Al eje X en este caso. Y dividido entre la sumatoria de los pesos, ¿no? Y lo mismo para Y, lo mismo para G. Ahora, diferente es el caso si en vez de darme, bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero si en vez de darme el peso específico me da la densidad, pues entonces habrá que calcular la masa de cada figura, ¿no? La masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Lo mismo que el peso, solamente que obviamente en el peso calculamos un peso, una fuerza, y cuando me dan densidad, pues calculo la masa, ¿no? Bien. Entonces, de igual manera, únicamente en la ecuación, perdón, para calcular el centro de gravedad, lo único que cambia es que en vez de estar multiplicado por los pesos, pues está multiplicado por la masa, ¿no? Igual abajo. Y después hay otro escenario, ¿no? Si el problema no nos da de dato la densidad o el peso específico de cada elemento, o si no dice por contrario de que el material de que está hecho el elemento es homogéneo, ¿no? Si me dice eso, significa que el peso específico va a ser el mismo para cada uno de los elementos de esa figura, ¿no?
Entonces en ese caso podríamos utilizar igual esta, solamente que todos los pesos específicos se van a simplificar, ¿no? Y me va a quedar todo en función de los volúmenes nomás. Volumen, volumen, volumen. Entonces es como decir el escenario más fácil, ¿no? Porque se puede hacer directo a las cosas. Entonces van a ver estas tres variantes. ¿Bien? Ok. Continuando, siempre vamos a tener que hacernos, bueno, no siempre, no es obligatorio, pero es más práctico utilizar esta tabla guía, ¿no? Para calcular las coordenadas baricéntricas de cada figura, de cada elemento. Y después aquí hacer el cálculo, ¿no? Del baricentro al volumen, por el volumen, ¿no? Y después hacer la sumatoria de estos aquí abajito. Sumatoria, sumatoria. Y acá, por ejemplo, dice peso, volumen o masa, ¿no? Dependiendo de qué tengamos en el ejercicio. Igual aquí vamos a tener que poner la sumatoria de estos. Bien. Entonces aquí vamos a poner, pues, no sé, números de referencia, ¿no? Para el elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Por poner algo. Obviamente hay que tener cuidado de que todas las unidades coincidan, ¿no? No puede estar este en pulgadas y este puede estar en pies, ¿no? Porque si no ya todo no cuadraría. Bien. Este, por ejemplo, es el ejercicio 2. Elegí este porque es el más completito. En el ejercicio 1 únicamente hay que calcular la coordenada en Y. En cambio, en este 2 ya nos da los ejes, ¿no? Veamos. Aquí me da el eje Z. Aquí me da el eje Y. Y acá me da, perdón, este es el eje X. Y aquí me da el eje Y, ¿no? Entonces, yo no elijo arbitrariamente la posición de mis ejes cartesianos, sino que el problema ya me lo da. Bien, entonces el primer paso siempre va a ser dividir, ¿no? Como es una figura en 3D, el primer paso siempre va a ser dividir la figura geométrica total en distintas figuras, ¿no? En distintas figuras, de tal manera de que mi análisis para calcular los centros de gravedad, los centros baricéntricos de cada figura, pues se me haga mucho más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuántas figuras podemos dividirlo. En el PDF lo divide de la siguiente manera, ¿no? Que creo que es igual la forma más óptima. Lo divide en 5 figuras, ¿no? La primera, vamos a ver, lo divide de esta manera, mira. Vamos a ponerlo aquí con azul. Con azul, ¿no? Entonces la primera tira una línea segmentada, por ejemplo, de esta parte de acá hasta aquí, hasta ahí, ¿no? Todo eso aquí lo cierra y listo, ¿no? Me va a decir que la parte de arriba es una figura y esta parte de aquí abajo, de aquí para acá abajo, va a ser otra, ¿no? Entonces, primero a esto que está aquí abajo, todo esto de acá, todo, lo llama como figura 1, ¿no? Esto va a ser mi figura 1. Bien, luego al elemento horizontal hasta esta parte de acá, hasta antes donde empieza la figura, la forma de semicírculo, lo llama figura 2. Después la figura 3 hace referencia bueno, al semicírculo, ¿no? A este semicírculo de acá. A este semicírculo de acá lo llama como figura 3, ¿no? Obviamente tomando en cuenta todo, ¿no? Todo el semicírculo, ¿no? De ahí hasta ahí, ¿no? Luego empezamos con lo que viene siendo este de acá, ¿no? Esta figura de acá la toma igual en cuenta, independientemente, como figura 4. Y por último, este cilindro de aquí arriba, que igual lo toma en cuenta, independientemente, como figura 5. Entonces tenemos eso, ¿no? Estas figuras compuestas acá tenemos. Vamos a sacarle un pequeño screen acá. Listo. Ahí hay un pequeño screen. Y ahora, vamos a ver si se guardó. Sí, se guardó. Vamos a agarrar todo esto de acá. Vamos a copiarlo acá. Y bueno, vamos a reemplazar, ¿no? Listo. Borramos este. Hacemos más pequeño y este entra acá. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir viendo. Vamos a ver si lo podemos agrandarlo. Sí,
es ir viendo las dimensiones de cada figura, ¿no? Para poder calcular su volumen. Por eso, más que nada. Bien, ese va a ser el objetivo entonces. En el paso número 1, subdividir la pieza en distintas figuras geométricas. Bien, entonces la primera figura, vamos a hacer que de aquí para adelante ya no esté subrayado ni en negrita. Bien, entonces la primera figura hemos dicho que va a ser esta de acá, ¿no? Esta de acá, todo lo que dice 1. Bien, entonces hay que ver sus dimensiones, pues, ¿no? Sus dimensiones. Ahorita no nos vamos a preocupar por las coordenadas, únicamente tenemos que hallar sus dimensiones, ¿ok? Entonces, primero, la dimensión en X, ¿no? Veamos, aquí está el eje X, entonces su dimensión en X pues va a ser esta que está acá, ¿no? Esto que está acá. Me dice 10, ¿no? Entonces su primera dimensión va a ser 10. En Z, su segunda dimensión va a ser la sumatoria de 60 más 60, ¿no? 120. Bien, ahora en Y, su longitud en Y va a ser desde este punto hasta acá, sin tomar en cuenta el espesor de la figura 2, ¿no? Sin tomar en cuenta esto de acá. Esto de acá no. Bien. Entonces, ya tenemos, va a ser 120 por 10 por esta distancia de acá. ¿Cuánto va a ser esto? Nosotros vemos que acá, si nos fijamos más a la derecha, nos da el dato del espesor, ¿no? Me dice 10 milímetros. Entonces va a tener que ser toda esta longitud, que son 100 menos 10, o sea 90. Por lo tanto, aquí me va a quedar 90 milímetros por 120 milímetros por 10 milímetros, ¿no? Eso va a ser el volumen de la figura 1. Vamos a ir poniendo volumen de la figura 1, volumen de la figura 2, volumen de la figura 3, volumen de la figura 4 y volumen de la figura 5. Bien. Aquí vamos a ponerlo igual. Bien, ya está. Ok, entonces para la figura 2 lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vemos que para la figura 2, que es esta acá que dice número 2, su longitud en X va a ser 60, ¿no? Aquí ya está delimitado, bien. En Z va a ser igual 120 y en Y pues va a ser únicamente 10, ¿no? Entonces ponemos ahí. Primero vamos a poner la distancia en Y, ¿ya? Primero 10, luego multiplicado por la Z, que es 120, luego multiplicado por 60. Bien, perfecto. Lo tengo. Bien, continuando. Luego para la figura número 3, que es el semicírculo, pues obviamente el dato que vamos a tener es que el diámetro va a ser igual a 60, ¿no? O su radio va a ser igual, perdón, el diámetro va a ser igual a 120 o su radio va a ser igual a 60, ¿no? Entonces radio igual a 60 milímetros, ¿no? Listo. Para la figura 4 es esto que está acá, ¿no? El hueco, donde su radio, bueno, en este caso, claro, su radio, ¿no? Aquí está, aquí no lo había visto. Radio igual a 30 milímetros. Entonces radio igual a 30 milímetros. Después para la figura 5 vamos a tener un radio igual a 40 milímetros, ¿no? Radio a 40 milímetros, pero también vamos a tener un espesor de 10, ¿no? Podría ser también un espesor de 20, ¿no? Pero ya estamos considerando la parte de abajo en lo que viene siendo la figura 2 y 3, ¿no? Entonces acá vamos a poner únicamente un espesor de 10. Y listo, lo único que habría que hacer sería encontrar los volúmenes de cada uno, ¿no? En este caso, multiplicar lo que viene siendo estas distancias. 90 por 120 por 10.
operando, este de aquí me saldría 120 por 90 por 10. Este me sale 10.000 menos 108.000, ¿no? 108.000, obviamente, milímetros al cubo, ¿no? Todo va a estar en milímetros al cubo. Bien, entonces luego acá me va a dar 10 por 120 por 60, me va a dar 72.000. 72.000. Luego, para la figura 3, que es un cilindro, ¿no? Multiplicamos el área del cilindro por su espesor, ¿no? En este caso, bueno, es un semicírculo, perdón. Entonces, el área de un círculo dividido entre 2 y lo multiplicamos por su espesor, que son 10 milímetros, ¿no? En este caso, podríamos utilizar, tenemos ahí el radio. Sabemos que el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Tenemos ahí el diámetro que va a valer 120. Entonces sería, vamos a ver, insertar ecuación. Bien. Entonces, acá quedaría, vamos a ponerlo aquí en la ecuación, una fracción. Y bueno, sería pi. ¿Dónde está pi? Aquí está pi. Pi por el diámetro al cuadrado. O bueno, también podríamos poner, ya que tenemos el radio, pi por radio, ¿no? Pi por el radio, que sería 60 al cuadrado, dividido entre 2, ¿no? Porque queremos la mitad del área. Y obviamente acá ya multiplicado por su espesor, ¿no? Que es 10, ¿no? Directo, 10. Y bueno, esto sería igual a... Aquí no lo tengo, ¿ya? Y bueno, vamos a ver cuánto sale eso. Eso va a ser pi por 60 al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por 10. Y eso pues me va a salir 56.459, redondeado. 56.549, perdón. Listo. Ahora lo mismo vamos a hacer para lo que viene siendo la figura 4. Solamente que ahora vamos a copiar esto. Solamente que ahora en esta parte de acá ya la vamos a dividir entre 2, pues, ¿no? Porque se trata de un círculo completo. Entonces vamos a borrar esto. Y directo. Ecuación. Fracción. No, ni fracción, pues, ¿no? Directo. Vamos a poner pi. Pi por el radio cuadrado. Que va a ser radio al cuadrado. Radio aquí es 30. ¿Listo? Ya está. Pi por el radio cuadrado por su espesor, que va a ser 10. Ahora, mucho ojo. Fijémonos que esta área es un área hueca, ¿no? Por lo tanto, mi volumen va a ser negativo, ¿no? Para este caso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que restar ese volumen, ya no sumarlo. Y aquí me va a quedar un valor de pi por 30 al cuadrado multiplicado por 10. Y eso me va a salir un valor de 28.000, ¿no? Menos 28.000. Menos 28.274. ¿Listo? Luego, para la figura 5 es ese cilindro de arriba. Que bueno, básicamente sería lo mismo, ¿no? Lo mismo, solamente que ya no estaría restando, ¿no? Únicamente tendríamos que sumar. ¿Listo? Y donde el radio va a ser en este caso 40, ¿no? Vamos a ponerlo bien. 40. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a 50.000, ¿no? 50.265. Listo, 50.265. Bien. Ahora, esto de acá, que es un dato importante,
vamos a venir y lo vamos a poner acá en la tabla de resumen, ¿no? Vamos a poner esto aquí un ratingo y me voy a traer la tabla para ir rellenando. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba, esta tabla aquí abajo y vamos a ir rellenando. Entonces, ¿cuántos elementos habían? Habían 5 elementos, ¿no? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 y hay que agregarle uno más, ¿no? Dibujar tabla. No. Disposición. Insertar abajo. Listo, ahora sí. Esto vamos a ponerlo más abajito. Y aquí va a estar la figura 5, ¿no? Para más comodidad, vamos a poner todo centrado. Y bueno, en este caso sería pues volumen, ¿no? Sería volumen. Y había que rellenar, ¿no? 108.000, 72.000, 56549, 56.000, menos 28.274 y bueno, 50.265. Obviamente sería bueno expresar aquí en qué dimensiones está, milímetro al cubo, ¿no? Bien, ahora viene la otra parte, vamos a borrar esto, que es calcular las distancias baricéntricas, ¿no? De cada figura. Ahora, esto hay que hacerlo, lo más cómodo sería referente a un plano, ¿no? Pero en el examen no siempre hay tiempo para dibujar cada plano. Entonces, por ejemplo, vamos a venirnos aquí a la figura limpia. Exactamente por acá. Y bueno, para la figura 1 vamos a dibujar lo que viene siendo como estaba hace ratito. Esto viene hasta acá. Y bueno, ahí se divide, ¿no? Una figura de la otra. Bien, entonces hay que hallar el baricentro de cada figura, ¿no? Entonces primero vamos a hallar el baricentro en X. X, Y y Z. En X me refiero obviamente a el eje X. O sea, el eje que viene por aquí, pasa por acá, ¿no? Por allá. El eje que pasa por allá. En realidad sería en el otro sentido, ¿ya? Ahí, exacto. Ese es el eje X, ¿no? Lo estoy dibujando ahí. Perfecto. Ahora, fijémonos que, bueno, si quisiéramos dibujar esto en una vista 3D y ver todo solamente, únicamente la figura 1, pues podríamos trasladar el eje acá, ¿no? En esta parte de acá. Fijémonos que eso sería igual el eje X, ¿no? Tendríamos lo mismo. La proyección de la figura 1 sobre el eje, sobre el plano XY, quitar otro plano, pues me va a dar esto que está acá, ¿no? Este rectángulo que está acá. Si nosotros proyectamos la figura 1 sobre el plano XY, pues me va a dar esta figura de acá. Y en realidad, si proyectamos todo, ¿no? Perdón. Si proyectamos todo, ¿no? Incluyendo esta parte de acá, horizontal, este brazo horizontal, ¿no? Este plano horizontal. Me va a dar, obviamente, algo más o menos así. Ahí. Un poquito más chiquito. Me va a dar algo tal que así, ¿no? Algo así me va a dar. Bien. Donde, obviamente, la división está por acá, ¿no? Lo que está arriba ya es mi otra figura, aquí hay otra división. Aquí encima hay una cocina más. Acá, ¿no? Uy. Acá. Acá hay otra cosita más. Y obviamente por acá al medio hay una sección hueca, ¿no? Bien. Entonces, como yo sé que en esta distancia, en esta dirección, está mi eje X. Perdón. Por acá está mi eje X, ¿no? Vamos a poner aquí X. Por allá está mi eje Y. Vamos a ponerlo más bien. Vamos a ponerlo mejor. Acá. Acá está mi eje Y. Y obviamente en esta dirección está el eje Z, ¿no? Esta sería como la pieza dibujada en el plano XY. Bien. Entonces, para X, vemos que el centro de gravedad de lo que viene siendo toda esta figura acá, pues se va a encontrar obviamente a la mitad, ¿no? Por acá. Por aquí más o menos. A la mitad de todas sus dimensiones. Y en X pues va a ser a la mitad de X, ¿no? A la mitad de esta base. ¿Esta base cuánto vale? Vale 10. Entonces se va a encontrar en 5, ¿no? Por acá.
Entonces va a encontrar en 5 milímetros. Ya que estamos, y para no volver a hacer este dibujo de nuevo, veamos pues cuánto vale Y también, ¿no? Ya que estamos en el mismo plano, vemos que Y va a valer la mitad de su altura, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado. Hay que ponerlo en función de las coordenadas, ¿no? Y este eje no se encuentra acá. Yo lo puse acá nomás para poder visualizarlo. El eje en realidad se encuentra aquí, ¿no? A ver. Exacto. Acá arriba se encuentra el eje. Bien. Entonces habría que buscar lo siguiente. Vamos a darle un ratito acá. Ya, ahora sí. Vamos a ponerlo con verde ya los ejes. Para no confundirlo. Ahí viene un eje. Y acá viene otro eje. Aquí está el eje X ubicado, aquí está el eje Y. Y bueno, saliendo de acá está el eje Z. ¿Bien? Ok, entonces, yo tengo que hallar. Obviamente la distancia en X va a ser la misma, ¿no? Va a seguir siendo 5 por ese plano. Pero la distancia en Y ya no va a ser únicamente la mitad de la altura de la figura, sino que va a ser la mitad de la altura de la figura más este otro pedacito, ¿no? Y obviamente, como está por debajo del eje X, va a tener que ser una distancia negativa, ¿no? Una coordenada negativa. Entonces eso hay que tener mucho ojo. Bien, y en cuanto a Z, pues en cuanto a Z está fácil, ¿no? Vemos que en cuanto a Z, este es la coordenada en Z, todo esto. Entonces, está en el lado positivo del eje, ¿no? Este va a ser la coordenada en ZY, ¿no? 60 milímetros, perdón. Bien, entonces, podríamos para hallar esta Y únicamente, como yo sé que todo esto es 90, la mitad de 90 es 45, más 10, ¿no? Esto que vale 10. O también podría haber sacado el promedio de las coordenadas, ¿no? Este punto de acá, por ejemplo, vale menos 10, este punto de acá vale menos 100, ¿no? Menos 10 menos 100 menos 110 dividido entre 2, pues me va a salir 55. Bien, entonces, ya una vez que ya sé eso, pucha, era que no había borrado, ¿no? Ni modo. Vamos a salir de ahí. Bien, entonces, una vez que ya sé cuántas son las distancias, pues vamos a poner acá X, Y es 5 milímetros, Y es menos 55 y ZY va a ser 60. Ahora, aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? El problema me dice únicamente en XY. Entonces analizar el eje Z está por demás, ¿no? Pero aquí lo podemos hacer para tener un poco más de práctica, ¿ok? Entonces, ya que tenemos las coordenadas de la figura 1, hay que hacer lo mismo para la figura 2, 3 y 4. Entonces, como podemos ver, no es un tipo de ejercicio difícil, ¿no? Solo que únicamente hay que tener mucho ojo con las coordenadas. Por ejemplo, veamos ahora para la figura 2, ¿no? Esta figura de acá, donde esto lo vamos a extender hasta allá, hasta aquí, para ver dónde cierra, ¿no? Bien, entonces, en X, está fácil, ¿no? Vemos que este es el eje, ahí está Y Z que viene hasta allá. En X está fácil, ¿no? Va a estar simplemente a la mitad de su distancia horizontal. Ahí va a estar XY. ¿Bien? Vamos a ponerlo con azul. Perdón, con rojo. Entonces aquí va a estar XY. Entonces todo acá va a ser XY. Bien. Ahora en cuanto a Y, va a estar a la mitad de su espesor, ¿no? Pero el espesor está para el lado negativo de las coordenadas. Entonces va a estar a la mitad del espesor y va a tener un signo negativo. En este caso va a estar acá, ¿no? En este punto de acá va a estar su distancia Y, ¿no? Aquí va a estar Y. Y va a tener un valor negativo, ¿no? Este va a ser Y. Va a tener un valor negativo de ¿cuánto? De menos 5, ¿no? 110 a mitad de 5. Después, en cuanto a Z, pues va a estar fácil, ¿no? Va a ser nomás 60 centímetros. ¿Bien? Entonces tenemos, como es X, Y, Z, sería 60 menos 5, 60. ¿Bien? Venimos acá y ponemos 60 menos 5 y bueno, 60, ¿no? Ah, perdón, aquí sería 30, ¿no? 60 es el total. 30. Listo. Ahora vamos con la figura 3. La figura 3, ¿qué es? La figura 3 era el semicírculo, ¿no? Ahora, aquí es donde tenemos que empezar a agarrar la tablita que, bueno, he visto que te dan en el examen, ¿no? Entonces eso es una ventaja muy grande, que te den la tablita, ¿no? Entonces, vámonos acá, donde está un área semicircular.
También hay un cuarto de área, que es muy bueno. Y bueno, lo único que nos interesa de acá, que lo que tenemos que calcular, digamos, sería esta distancia vertical, ¿no? Y baricéntrico. ¿Qué sería esta de acá? Este de aquí, ¿no? Que fíjate, es 4pi, perdón, es 4 veces el radio sobre 3 veces pi, ¿no? Esa es la distancia, esa es la altura, ¿no? La altura baricéntrica. 4 veces el radio sobre 3pi. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí 4 veces el radio sobre 3pi, ¿no? Ahora, esta distancia de acá, para este, vamos a ponerlo con azul, para este semicírculo va a estar por acá más o menos, ¿no? Por este punto. Esta distancia de acá, vamos a ponerlo con rojo, sería esta coordenada, ¿no? Esa coordenada ahí. Eso sería Y. No me acuerdo cómo se llama este símbolo, pero esta Y, ¿no? No sería Y, ¿no? Todavía no es Y, pero es la Y local, por así ponerlo, ¿no? La Y baricéntrica local en función a únicamente este semicírculo. ¿Bien? Lo que yo tengo que hallar es la Y, ¿no? Bueno, esta Y en realidad está en dirección X, ¿no? Entonces sería una X, ¿no? Solamente porque está en la dirección de X, únicamente por eso. ¿Bien? Ok, entonces, como aquí se encuentra el baricentro de la figura semicircular, ya sabemos cuánto vale esta distancia acá. Pero yo quiero toda la coordenada, ¿no? Desde su baricentro hasta acá, que es donde me va a dar la longitud en el eje X, ¿no? XY. Todo esto va a ser XY. Entonces únicamente sería esto de acá, 4pi sobre 3, perdón, 4r sobre 3pi, sumado 60, ¿no? Y eso sería Y. Aquí tendría que sumarle 60. Y listo, eso es Y. Ahora, en cuanto a su distancia en Y, vemos que la figura está por encima del eje Y, ¿no? Y tiene un espesor de 10 milímetros. Por lo tanto, su Y estaría a la mitad, ¿no? A 5 milímetros. Bien, perfecto. Y en cuanto a la Z, en la coordenada Z, pues estaría a 60 milímetros, ¿no? Entonces sería 4r sobre 3pi más 60, ¿no? Eso sería lo único importante. Todas las distancias serían positivas. Vamos a venirnos acá. Y bueno, podríamos hacerlo un poco más grande y hacer el cálculo, ¿no? Aquí. Que sería, entre paréntesis, 4 por el radio. Que creo que el radio aquí es 40, ¿no? Ah, no, perdón. El radio aquí sería 60. Sí, 60. 60 dividido entre 3 veces pi, ¿no? Y acá habría que sumarle 60. Listo. Creo que más bonito quedaría con una ecuación. Solo que acá vamos a ponerlo en fracción. Aquí sería 4 veces 60 dividido entre 3 veces pi, ¿no? Listo. Toca borrar. Más 60, ¿no? Listo. Ya sería el resultado de aquí, ¿no? Vamos a ponerlo igual a lo que salga. 4 por 60 dividido entre 3 por pi más 60. Y la longitud de ahí va a ser 85,46, ¿no? 85.46 milímetros. Listo, eso es lo que sale. Ahora en Y dijimos que aquí va a ser 5, ¿no? Bien. Después en ZI sería 60 de igual manera. Y ya. Después sería para la figura número 4, ¿no? La figura número 4 hemos dicho que va a ser este huequito de acá. Entonces, su distancia en X, pues va a ser la mitad de esto, ¿no? Va a ser 5 igual. Bien. A ver. Sí, va a ser 5. Y bueno, en Z sería 60 de igual manera. En Z sería 60. Y en Y
pues sería la distancia que hay de acá hasta acá, ¿no? Y vemos que esto sería, pues, menos 50, ¿no? Entonces sería 5 y menos 50. 5 menos 50 y aquí seguiría siendo 60, ¿no? Capaz por eso no me pide z ahí, porque todo es 60. Luego para la figura 5. Ah, ya, mira, aquí le peleé. Acá es menos 5 nomás. Me había confundido con la figura esta de aquí. ¿Ya? Bien. Ahora, para la figura 5, habría que calcular. Bueno, como es en el centro, digamos. No, es una circunferencia, entonces su centro de gravedad va a estar acá. Por lo tanto, como está aquí, vemos que en X va a ser 60 centímetros, 60 milímetros, eso es lo que está ahí. En Z también va a ser 60 milímetros. Y en Y, pues en Y sí va a ser 5, ¿no? Ahí sí va a ser 5. Bien, entonces sería en Y 60, perdón, en X 60, X 5 y aquí 60, ¿no? Vamos a ver si estamos bien. Sí, 5 en X 60 y en otro 5. Exacto, ahí está bien. Ahora lo único que habría que hacer sería multiplicar, ¿no?, los datos que ya tenemos por el volumen. Aquí sería 5 por 108.000. ¿Qué me quedaría? 540.000. Después acá también sería 30 por 72.000, que me quedaría 2.160.000. Después acá, igual, 85,46 multiplicado por 56.549, que me quedaría un número grande, ¿no? Que sería 4.832.677,54. Después, acá he visto que, a ver, 56, 4 tanto, 85,46. Quizá el otro valor, pero debe ser por el tema del redondeo, capaz. Acá está redondeado, ¿no? Aquí yo lo redondeé. Porque bueno, así estaba acá, pero creo que esta tabla la han hecho en Excel. Entonces por eso aquí los datos salen más precisos. Bien. Entonces, así sin redondear, pues sale esto, ¿no? Redondeado aquí sería 678. Pero aquí, en lo que viene siendo el PDF, pues sale, esto acá sale 920, ¿no? Debe ser por el tema del redondeo, intuyo, porque aquí salen más decimales, aquí igual. Esto, por este redondeo más que nada, por aquí no salía, esto salía 48, algo creo. Puede que sea eso, porque después los datos son los mismos. A ver, 56.549 por 85,46. Sí, eso debe ser. Bien, entonces, luego acá me va a dar obviamente un valor negativo, ¿no? Que va a ser 28.274 por 5 menos 141.730. 370, perdón. Y luego acá, esta coma no va, ¿ya? Y luego acá sería 60 por 50.000, ¿no? 60 por 50.265. Que bueno, pues quedaría 3.015.900. Listo, y habría que hacer lo mismo, ¿no? Para Y y para ZI. Ya que estamos, esto de acá lo voy a borrar. Bueno, no lo vamos a borrar, lo vamos a utilizar para hacer lo demás, ¿ya? Bueno, sí. A ver. Vamos a ponerlo aquí arriba. Borramos acá. Bien. Insertar ecuación. Vamos a poner una sumatoria. ¿Listo?
Bien, vamos a tener que hacer sumatoria para los volúmenes, para xy por b por el volumen, lo mismo para y y lo mismo para z, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto acá, que bueno, aquí quedaría 108.000 por menos 55, hay que respetar el signo, por menos 55, me quedaría menos 5.940.000, ¿no? Igual acá, aquí sería por menos 5 nomás, y el volumen sería 72.000. Acá me quedaría menos 360.000, ¿no? Luego aquí sería menos 5 por 56.549, que bueno, me da menos 28.000, menos 282.745. Lo mismo acá, que sería menos 50 multiplicado por menos 28.274, bien, que me daría ya un valor positivo, ¿no? Que sería 141.000, perdón, 1.413.717. Ahora este de aquí, que sería 60 multiplicado por 50.265, que me da 3.015.000, creo que es el mismo valor, ¿no? 3.015.900. Ah, ya, perdón, es que aquí sería por 5, no por 60, por 5. Listo. Y sería 251.325. Bien, perfecto. Entonces, realizando la sumatoria de todo esto, me va a salir respetando los signos, evidentemente. Más 2.660.000. Aquí me va a salir 10.407.208, ¿no? Eso me sale acá. Vamos a hacerlo más chiquito para que entre. Listo. Aquí también. ¿Qué tamaño quedó? 12. Entonces aquí tenemos que ponerle 12. Bien. La sumatoria del otro sería menos 5.940.000 menos 360.000 menos 282.745 más 14.13.717 más 25.13.25. Listo. Igual, y me quedaría ahí, menos 4.917.703. Listo. Bueno, el z lo podemos dejar, ¿no? Ya que no lo pide. Pero ya estaría, ¿no? Únicamente habría que multiplicar z por cada uno de los volúmenes y sumarlo. Bien, ahora, ¿qué es lo que falta? Aplicar, bueno, falta sumar acá los volúmenes, ¿no? 108.000 más 72.000 más 56.000 menos 28.274 más 50.265. Aquí me da 258.540. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Ahora hay que ver qué caso aplica, ¿no? Aplica este, ¿no? Este de acá. Bien, entonces, listo. Aquí más bien vamos a aprovechar y le vamos a poner, aquí estaba sonámbulo, vamos a ponerle igual a es constante. Listo, entonces había que reemplazar y ahí estaría el valor, ¿no? De cada uno de estos. Vamos a poner igual acá. Listo y listo, ¿no? Habría que reemplazar. Y bueno, el primero, por ejemplo, sería la sumatoria de xy por los volúmenes que nos dio 10.407.208.
208 dividido entre la sumatoria de los volúmenes, que es 258.540. Este me da en 40,25 milímetros, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Este de acá me da en... Habría que reemplazar la parte de arriba, que sería un valor negativo, menos 4.917.703. Y esto me da menos 19,02 milímetros. Y listo. Así se hace cada uno de este tipo de ejercicios. La verdad es que es igual para todos. Por ejemplo, vamos a guardar. Por ejemplo, para lo que viene siendo este tipo de ejercicio de acá, que es el modelo de examen que me dijiste, la orden me dice que son láminas, ¿no? Láminas de acero, creo que era, o de latón, si no me equivoco, creo que es de acero. A ver. Ajá, lámina de metal nomás dice, ¿no? De un peso de 5 libras por pie al cuadrado. Me da un peso distribuido, ¿no? Es un peso distribuido en un área, vamos a llamarle Q. Igual a 5 libras por pie al cuadrado, ¿no? Eso me da. Bien, entonces me da un peso. Me dice que el peso es igual para todos, ok. No me da el espesor, entonces eso significa que el espesor es despreciable, o sea, es una lámina, es como una hoja, ¿no? Una hoja de metal. Entonces, como no me da el espesor, pues no estaría trabajando con ningún volumen, no estaría trabajando con áreas, mejor dicho. Pero, como es de volúmenes, vamos a trabajar con lo que viene siendo un peso, ¿no? Vemos que nos da la carga, ¿no? Entonces, esta carga está por área, ¿no? Pie cuadrado es un área. Entonces lo que habría que hacer sería encontrar los pesos de cada uno, que quedaría obviamente la carga multiplicada por el área, ¿no? Igual de todas maneras, como la carga es lo mismo para todo, las cargas se podrían terminar simplificando y podríamos trabajar con área, ¿no? Sería, por ejemplo, xg igual a la sumatoria de los x sub i multiplicado por la área dividido entre la área. Obviamente va a haber secciones, va a haber partes donde las áreas sean 0, ¿no? Por ejemplo. ¿O no? Ah, no, perdón, mil disculpas, me estoy confundiendo con otro tema. ¿Bien? Entonces, lo único que habría que hacer sería hallar las áreas, ¿no? De cada figura. Hallar las áreas. Aquí podemos dividirlo, por ejemplo, en 4. Podemos tener 4, subdividir en 4 partes la pieza. La parte parabólica, que es todo lo que está aquí abajo, que podemos llamarle 1. Esta componente triangular, que podemos llamarle 2. Todo el rectángulo, que podríamos llamarle 3, todo, absolutamente todo el rectángulo, y este pequeño huequito que podemos llamarle 4, ¿no? Entonces, vemos que incluso está más fácil que lo anterior, ¿verdad? Tendríamos que calcular primero lo que viene siendo los pesos, o las áreas directamente. Calculamos los pesos, y después habría que ver el baricentro de cada una de las figuras, ¿no? Que, como la única figura rara es la parábola, ¿no? Pero aquí ya me da, en el propio examen, me da la fórmula de la parábola, ¿no? Aquí, lo único que nos interesa de esta parábola es esta y, ¿cierto? Que va a ser 3h sobre 5, donde h vendría a ser esta distancia, ¿no? 8 pulgadas. Ahora, muy importante acá, vemos que la carga está por pie al cuadrado, ¿no? Sí, entonces a la hora de multiplicar por el área, ¿no? A la hora de multiplicar por el área y obtener el peso, va a ser Q por el área, y el área vamos a tener que multiplicarlo por la conversión a pie, ¿no? Entonces el área, por ejemplo, para convertir a pie, vamos a poner esto así, el área me va a quedar en pulgadas al cuadrado, ¿no? Entonces yo sé que un pie, un ft al cuadrado, va a ser igual a 12 pulgadas, obviamente todo al cuadrado. ¿Bien? Entonces eso sería lo único que habría que tener cuidado, ¿no? No sé, no me fijé si decía expresar las coordenadas en pulgadas o en pie,
Pero igual de todas maneras puedes trabajar así y al final lo volvés a convertir, ¿no? O si no lo convertís esto directo, ¿no? A pulgadas al cuadrado lo convertís. Y listo. Eso sería todo. Entonces este ejercicio es lo mismo que este, ¿no? Incluso está más fácil. Está más fácil, ¿por qué? Porque el eje me lo pone justo en el centro, ¿no? Este eje. Entonces la coordenada para Y de todas las figuras va a ser 0, ¿no? Perdón, no para Y, para X, ¿ya? La coordenada para X de todas las figuras va a ser 0, exceptuando de este circulito de acá. ¿Bien? Porque su centro de gravedad de la parábola está por acá más o menos. De este está por acá. De todo el rectángulo está aquí al medio. Entonces, si te das cuenta, la distancia entre esto respecto al eje X, pues es 0, ¿no? La distancia es 0, es 0, es 0. Lo único que no es 0 es este de acá, ¿no? Que va a ser esta distancia de aquí. Que sería como X4, ¿no? Pero después todo lo demás va a ser 0. Y acá sí me pide, ¿no? Hallar las coordenadas X, Y y Z. Entonces tendríamos que aplicar todas estas tres que están aquí abajo. ¿Bien? Bueno, entonces eso ha sido todo por la clase, ¿no? Espero que la puedas ver así grabada. Y bueno, que te vaya muy bien el examen. Yo sé que puedes hacerlo bien porque no es un tema muy complicado, ¿no? Es solamente aprenderse esto de acá. Y bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias.